Bueno, hermanos queridos, realmente es un gusto, es una alegría poder retomar esta serie de enseñanzas que estamos viendo respecto a lo que es ética cristiana. Realmente debemos profundizar seriamente en lo que es la ética cristiana como lo estamos haciendo, porque sin lugar a dudas, hermanos, que nuestro comportamiento, nuestra conducta que se ve, que es palpable, es parte de la ética cristiana, ¿no? Antes sería bueno que vayamos recordando la definición de ética cristiana. Ya saben que están las enseñanzas allí en el canal de YouTube de la iglesia. Es muy importante que recordemos la definición, que recordemos cuál es el versículo que define la ética cristiana. ¿Alguien lo recuerda? Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Muy bien. Ese es el versículo, ¿no?, que define la ética cristiana, de cómo debemos andar siendo dignos del Señor. Pero no vamos a hacer un repaso por cuestión de tiempo, pero sí estamos ahora estudiando y profundizando en realidad lo que es el desenlace de este tema, que está en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12, y ese sí lo vamos a leer para poder recordarlo. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. También habíamos visto que debemos aprender, así como le dio la instrucción a este joven apóstol Pablo de que debía aprender a moverse en la casa de Dios, a tratar, a desenvolverse en la casa de Dios, es también en la vida, ¿no? Pero sabemos que Timoteo era un pastor muy joven, sabemos que por allí los hermanos ya con algunos años como creyentes seguramente subestimaban a Timoteo. Y entonces allí es donde Pablo, en su ausencia, ya que él iba a estar ausente, le dice que no se dejara menospreciar, que nadie tenía que tener en poco su juventud, pero para que eso sucediera, él tenía que ser ejemplo. Ya allí es donde especifica, ¿no es cierto?, que debía ser ejemplo en palabra, que vimos la vez anterior, o sea, en la forma de hablar. ¿Cómo debe hablar el cristiano? El cristiano no debe tener un vocabulario como el resto del mundo. El vocabulario del cristiano debe ser sin malicia, el vocabulario del cristiano debe ser sin ninguna palabra corrompida que salga de su boca, como dice Efesios 4:29. El vocabulario del cristiano lo debe caracterizar verdaderamente que es ciudadano del cielo y está aquí en la tierra, pero realmente las palabras del cristiano, la conversación del cristiano deben ser agradables, palabras agradables, palabras sazonadas con la gracia de Dios, para que así podamos ser ejemplos. Nuestra ética es ser ejemplos. Pero hoy vamos a seguir con la segunda palabra de primera de Timoteo 4:12, que es la conducta. Como debemos ser ejemplo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en la forma en que nosotros hablamos, nos relacionamos con los demás, también debemos ser ejemplo en nuestra conducta. Y es el tema que vamos a desarrollar hoy. Hay dos tipos de conducta. La conducta instintiva, que se hereda, es heredada, y la conducta aprendida, que es una conducta abierta, dispuesta para que nosotros aprendamos, para que nosotros nos dejemos influenciar. El cristiano debe forjar su conducta no con los valores del mundo o con los estándares del mundo, sino ¿con qué? Con la palabra de Dios, con la gracia de Dios y con el poder y la presencia del Espíritu Santo que habita en nosotros, quienes hemos nacido de nuevo. Muy bien. Conducta, según el diccionario, la definición de conducta es la manera de comportarse de una persona en una situación determinada o en general. También podemos decir que la conducta es un conjunto de actos, de comportamientos exteriores de un ser humano
que resultan visibles y plausibles de ser observados por otros. Hermanos, constantemente nos están observando, constantemente nos están mirando. Y cuando se enteran que somos cristianos, más aún nos están mirando y nos están observando. Para ver cómo reaccionamos en situaciones distintas, cómo reaccionamos y actuamos en situaciones adversas, para ver cómo reaccionamos cuando estamos en el trabajo y allí están viendo un video que no debemos ver nosotros, si nos prendemos o no, cómo es nuestro vocabulario, las charlas groseras, las charlas con doble sentido. Allí nos están observando. Entonces nuestra conducta verdaderamente debe ser ese conjunto de actos en cuanto a nuestro comportamiento exterior que resulten visibles porque constantemente estamos siendo observados. Hermanos, vayamos a la palabra de Dios. Santiago, capítulo 3, por favor. Acompáñenme a la búsqueda y a la lectura de la palabra. Santiago, capítulo 3, versículo 13. Santiago 3:13 dice, habla de la sabiduría de lo alto, ¿no? Y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Escuchen bien, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La traducción Dios habla hoy dice así, si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre, no con las palabras, sino con su buena conducta. Y allí más o menos da un indicio de lo que es la buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Pero no la sabiduría nuestra, sino la sabiduría que el mismo Santiago dice que viene de él, que viene de lo alto, la sabiduría divina. Porque sabemos que hay dos tipos de sabiduría, la sabiduría terrenal, que es terrenal y diabólica, dice la palabra de Dios, y la sabiduría que viene de lo alto, que esa es pura y realmente nos hace bien. Entonces, hermanos queridos, si alguien es sabio, si alguien es entendido en su forma de ser, en su forma de actuar, lo demostrará, lo debe demostrar, lo debemos demostrar mediante nuestra buena conducta. Y esa buena conducta va acompañado con un espíritu de humildad. Ese espíritu de humildad que debemos vivir y expresar proviene de la sabiduría de Dios. Y tenemos ejemplos. Tenemos un ejemplo que no falla en cuanto a la humildad, en cuanto a la buena conducta. El ejemplo del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús es la verdadera encarnación de la sabiduría divina. Porque lo vemos a lo largo de su vida, como lo describen los evangelios. Él no era arrogante, no era orgulloso, al contrario. Dice la palabra de Dios allí en Mateo 11:29, que él era manso y humilde de corazón. Y eso es lo que nosotros debemos imitar. Y esas son las características, deben ser las características de nuestra buena conducta como hijos de Dios. Ser mansos y humildes de corazón. La pregunta es, ¿conoce a alguien en su familia o en la iglesia que afirma ser sabio, pero que actúa con necedad? Todos conocemos a alguien y todos nos conocen también. Porque muchas veces afirmamos ser sabios, pero nuestra necedad, como actuamos, demuestra lo contrario. Entonces, hermanos, no tenemos que andar afirmando que somos sabios. Tenemos que vivir la sabiduría de Dios para que no seamos necios y verdaderamente nos caractericemos por esa buena conducta. Hermanos amados del Señor, la verdadera sabiduría que viene de lo alto, que la da Dios, que dice Santiago que hay que pedirle y que Él la da en abundancia, esa verdadera sabiduría, ¿saben cómo puede medirse? Cuando un cristiano es verdaderamente sabio, por la profundidad de su carácter. Por la profundidad de su carácter. El carácter de una persona muestra o demuestra verdaderamente si allí hay sabiduría de Dios o hay sabiduría terrenal. Fíjense ustedes que tenemos un ejemplo. Así como podemos identificar, por ejemplo, un árbol por el tipo de fruto que da, el tipo de fruto que produce, así también podemos nosotros
no evaluar al hermano, sino evaluarnos a nosotros, a ver qué tipo de sabiduría es la que hay en nosotros. ¿Y saben cómo lo vamos a evaluar eso? Sabiendo de la forma que actuamos. Pero no según nuestro entendimiento y nuestro raciocinio, sino según la palabra de Dios. Porque sabemos que la palabra de Dios debe ser nuestro espejo. Y allí nos tenemos que mirar, en la palabra de Dios. Hermanos queridos, como el árbol que da buenos frutos, es fácil identificarlo. Así nos van a identificar a nosotros si verdaderamente damos buenos frutos con nuestra conducta cristiana. Y mostrando esa sabiduría que solo la da Dios, que lo otorga Dios. Pero no vamos a obtener esa sabiduría si no tenemos una vida de intimidad con Dios. Si no tenemos una vida realmente de un padre con su hijo. Un padre que quiere dialogar con su hijo. Y muchas veces somos ese hijo rebelde que quiere vivir según como le place, según como está influenciado por el entorno. Y el papá está allí queriendo hablarnos, queriendo decirnos: hijo, te estás desviando del camino, vas a tropezar, te vas a caer, te vas a golpear, te vas a hacer daño. Pero nosotros muchas veces persistimos y perseveramos en esa rebeldía por naturaleza, y está demostrando, cuando vivimos en esa rebeldía, que verdaderamente no tenemos esa comunión íntima con Dios. Porque aquella persona que tiene comunión íntima con Dios se nota, se ve, se palpa. No sé si habrán experimentado o habrán visto ustedes que a veces cuando, venimos a la iglesia, más que todo el tema de los matrimonios, si de pronto hubo una pelea, un disgusto antes de venir, por más que se quiera disimular, uno se da cuenta. Se da cuenta por la cara del marido o de la esposa, que a lo mejor quieren mostrar que están bien, pero se ve, es palpable. Bueno, si nosotros no tenemos esa comunión íntima con Dios, se nota. Se nota, ¿saben a dónde? Leíamos recién y veíamos recién de que en el carácter que tenemos y todo lo que comprende el carácter. Se nota que persona tiene intimidad con Dios en la forma que habla. Cuando abre la boca, ya sabemos qué comunión tiene esa persona con Dios. Y no porque hable lindo o hable con palabras rebuscadas, sino que cuando una persona apenas habla, ya nos damos cuenta si hay humildad, si hay sabiduría de Dios, si hay intimidad con Dios. Se nota, hermanos, se nota. Y por más que queramos fingir, también se nota cuando estamos fingiendo. Así que, hermanos queridos, recordemos que la necedad, lo opuesto a la sabiduría, conduce al desorden personal, al desorden familiar, al desorden en todos los ámbitos de nuestra vida. Y lo peor de esto es que cuando el Hijo de Dios persiste en su necedad, esa necedad genera desorden también en la iglesia. Porque la necedad es producto de la rebelión, es producto de la rebeldía. Pero la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, conduce a la paz y a la bondad. Y cuando en los creyentes persiste la sabiduría de Dios, allí es cuando todos estamos solícitos, por ejemplo, a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como dice Efesios 4:3. Es una de las formas, es una de las características que notamos cuando una persona practica y vive la sabiduría de Dios. Entonces, vemos que la conducta cristiana va de la mano con la sabiduría. Creo que eso estamos entendiendo, ¿no? Que la conducta cristiana debe ir de la mano con la sabiduría de Dios. Hermanos, dos palabritas: entender y recordar. Debemos entender y debemos recordar que las conversaciones agradables, así como también las palabras prudentes y amorosas, son semillas de paz. Son semillas de paz. Y es hermoso eso, porque dice Mateo 5:9 que Dios ama a los pacificadores. Y parte de nuestra conducta cristiana, una de las características de nuestra conducta es que debemos ser pacificadores.
Deben ser pacificadores. Y no solamente pacificadores llevando el evangelio, que está bien, lo debemos hacer para que las personas estén en paz con Dios, sino debemos ser pacificadores en distintas situaciones. Nos debemos caracterizar por personas de paz, por pacificadores, hermanos. Porque fíjense ustedes que dice la palabra que las malas conversaciones corrompen, las buenas costumbres. ¿No dice así la palabra de Dios? Entonces es muy importante que nos alimentemos. Que tengamos, no podemos vivir si no desayunamos, si no almorzamos y tal vez a la media mañana un refrigerio, en el caso mío, pequeño allí, break, un sanguchito, después el almuerzo, después la merienda, después la cena. Si omitimos esos alimentos, y nos vamos a enfermar. Incluso en el mismo día se va a notar la falta de los alimentos, de los minerales al organismo. Así es el Hijo de Dios cuando no se alimenta diariamente. Cuando no se levanta y ora y lee la palabra y la medita durante el día y anda hablando con el Señor durante el día, se nota. Y cuando nos descuidamos, ¿sabe qué? Caemos en lo que es la debilidad. Somos débiles espiritualmente. Porque pasamos a ser anoréxicos espirituales. Y lo peor de esto, que el enemigo anda buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a querer devorar con la tentación? ¿A quién va a querer devorar con el pecado? Al débil. Exactamente, a la ovejita débil. A la ovejita débil. Allí es donde va a atacar el enemigo. Por eso, hermano y hermana querida, para que estemos firmes en el Señor y seamos un buen testimonio de Él y tengamos una vida de santidad, una vida de consagración, una vida de servicio, debemos estar firmes en la roca que es Cristo. Pero no lo vamos a hacer, no lo vamos a lograr con nuestro propio esfuerzo, sino con depender de Él, permanecer en Él por medio de la lectura de la palabra. Tiene que ser un ejercicio, se tiene que hacer un hábito en nuestras vidas, para que se forje el carácter de Cristo en nuestras vidas y para que la conducta de Cristo esté presente en nuestras vidas. Hermanos queridos, vamos a mencionar y ver algunas de las tantas características que hay de una conducta cristiana. Algunas. Filipenses, por ejemplo, 1:27, lo vamos a leer. Filipenses 1:27. Filipenses 1:27 dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La Nueva Traducción Viviente lo dice así, de esta forma. Dice, sobre todo, escuchen bien, sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo. ¿Cómo debemos vivir aquí en la tierra? Amén, muy bien, como ciudadanos del cielo, comportándonos de un modo digno de la buena noticia, o sea, digno del Evangelio acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticia de ustedes, dice Pablo, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, por la buena noticia. Pablo aquí animó a los creyentes en Filipo y nos anima a nosotros, hermanos, a estar unidos, a estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe. Ya allí los versículos paralelos son 1 Timoteo 4:12 y Santiago 3:13. Hermanos, debemos caracterizarnos como creyentes y parte de nuestra conducta es la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Debemos ser unidos los hermanos. No solo de palabras, sino de actos. Ser unidos, estar firmes en la fe, firmes en el Señor, en un mismo espíritu, por supuesto, combatiendo unánimes por la fe. Y la forma que se combate en unanimidad es orando los unos por los otros, solidarizándonos los unos por los otros. Eso es amarnos los unos a los otros, es sobrellevar los unos las cargas de los otros.
Otras características que encontramos, aparte de la unidad, de la firmeza espiritual y de la fe, lo vemos en 1 de Pedro 2:12 también. Primera de Pedro 2:12. Fíjense qué interesante, ¿no? El 11 dice, amados, lo leo para que entremos en contexto. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales, o sea, de la naturaleza pecaminosa, que batallan contra el alma. Y allí vamos al 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. En otras palabras, lo que nos está diciendo el apóstol guiado por el Espíritu Santo es: procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Procuremos llevar una vida ejemplar entre nuestros vecinos no creyentes, compañeros no creyentes, amigos no creyentes. Así, por más que ellos, dice, los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando el día de la visitación es el día del juicio, cuando Él juzgue al mundo. Fíjense ustedes, hermanos, nuestra conducta debe ser irreprensible. Eso no quiere decir que no nos van a sacar el cuero. Eso no quiere decir que no van a hablar mal de nosotros. Pero lo importante es que esos juicios que emitan, esas palabras que hablen mal de nosotros, no tienen que tener un respaldo. O sea, no tiene que ser real lo que digan, tiene que ser solo calumnia. Hermanos, si nuestra conducta es irreprensible, en otras palabras, lo que quiere decir el apóstol, incluso los enemigos, aquellos que no nos quieren, un día terminarán alabando a Dios. ¿Y no sería maravilloso eso? ¿No sería maravilloso? Hermanos, es que debemos mostrar a Cristo en nuestras vidas. Las personas deben ver a Cristo en nuestras vidas. Y seguramente más de uno tal vez en este momento está pensando, y Dios lo sabe, porque Él escudriña los pensamientos, pero somos pecadores, pero somos imperfectos, pero somos incompletos. Si el Señor nos da estos mandatos, y es una orden, es porque Él sabe que podemos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero debemos tener una vida de dependencia a Él y una vida de permanencia en Él para que Él permanezca en nosotros, porque separado de Él nada podemos hacer. Amén. Amén. Hermanos queridos, amados en el Señor, vayamos a la palabra de Dios, 2 de Pedro 3:11. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Dice así la palabra: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Otra traducción lo expresa de esta manera. Dice: dado que todo lo que nos rodea, o sea, en el universo, todo lo que nos rodea, será destruido de esta manera, ¿cómo nos llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Y continúa diciendo el párrafo: esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Hermanos, no quiero entrar en escatología, en cuestiones más profundas, pero aquí hace referencia al día del Señor. Hace referencia al día del Señor, que será el día del juicio de Dios en la tierra. Hace referencia a que la Escritura aquí menciona, no directamente, pero hace referencia a lo que es la segunda venida de Cristo, que dice la palabra de Dios, si lo leemos en distintos versículos, será sorpresiva y será terrible, ¿no? Para quienes no han creído en Él, por supuesto. Hermanos, nosotros, ¿qué es lo que estamos esperando ahora? La Iglesia de Cristo, ¿qué es lo que está esperando?
el arrebatamiento. Debemos estar preparados para el arrebatamiento. Siempre recalco, el arrebatamiento es una cosa, la segunda venida es otra. No debemos confundirlo. Nosotros, la Iglesia de Cristo, está esperando el arrebatamiento o el rapto, ser arrebatados. Y como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, encontrarnos con el Señor en las nubes, en el cielo. Esa es la diferencia, la segunda venida. La segunda venida sí, el Señor vendrá con nosotros a reinar por 1000 años y posará los pies en la tierra. Y vendrá con las nubes. Bueno, pero Apocalipsis 21, 1 y 2 aclara un poquito lo que hemos acabado de leer. Apocalipsis 21, 1 y 2. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Qué maravilloso, ¿no? No quiero ahondar en esto tan hermoso, pero hermanos queridos, nosotros estamos aguardando, no la segunda venida, sino nosotros estamos aguardando el arrebatamiento, el encontrarnos con el Señor. Debemos estar preparados. La pregunta es, ¿dónde está su corazón? Porque Mateo 6, 21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En las riquezas? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En el divertimento, en la haraganería, en el qué me importa? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En la idolatría a algo? Sabemos que todo aquello que ocupa el primer lugar, en vez de que sea Dios, lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida es idolatría. Y la idolatría es pecado. Y estoy siendo un mentiroso porque más de una vez repito y digo que el primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y otro evangelio dice: con toda tu fuerza. Hermanos, ¿dónde está tu corazón? Porque también donde esté tu corazón depende qué conducta tenés y qué conducta tengo. Si mi corazón está en lo banal, mi corazón está en lo mundano, y sin lugar a duda que mi conducta se va a caracterizar por una conducta mundana y no una conducta cristiana, una conducta espiritual. Hermanos, vivir para lo material, vivir para lo de este mundo es algo temporal. Es vivir para lo temporal. Nosotros dijimos que debemos vivir como ciudadanos del cielo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos vivir para la eternidad y no para lo pasajero. Nuestra vida debe ser enfocada en lo eternal, no en lo pasajero, porque hemos leído recién allí en 2 de Pedro 3:11 que todo lo que existe aquí en la tierra un día va a ser destruido. Por eso es que Él creará cielo nueva, tierra nueva y demás. Hermanos queridos, debemos concentrarnos en lo espiritual. Concentrémonos en lo espiritual. Démosle el primer lugar a Dios. Porque cuando le damos el primer lugar a Dios en nuestras vidas, nuestra conducta va a ser distinta. Nuestra conducta va a ser agradable. No va a ser una conducta perversa, no va a ser una conducta desagradable, una conducta grosera, una conducta que contamine a los demás. Al contrario, aun cuando hablemos y no hablemos, vamos a ser de bendición para los demás. Ese debe ser nuestro comportamiento. Segunda de Pedro 3:13, allí donde leímos recién, lo vamos a leer. Segunda de Pedro 3:13. Segunda de Pedro 3:13 dice: pero nosotros esperamos, nosotros, los creyentes, la Iglesia de Cristo, esperamos según sus promesas, o sea, las promesas de Dios, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Hermanos, Dios va a purificar los cielos y la tierra con fuego, con fuego. Y luego dice que hará una nueva creación de ambos. Lo hemos leído en 2 versículos recién. Hará una creación de ambos. Para cerrar esta enseñanza de hoy, con la guía, con la ayuda del Señor, para gloria de Él, para edificación de su iglesia, para bendición nuestra, para bendición de nuestra familia, de nuestro entorno, hermanos,
tenemos que buscar muchos ejemplos de una vida cristiana verdaderamente santa y admirable en la palabra de Dios. Y tenemos varios ejemplos. Obvio que ahora, para cerrar, voy a mencionar algunos. El primer y mejor ejemplo es el Señor Jesucristo, como lo decimos recién. Ejemplo de humildad, ejemplo de honestidad, ejemplo de ser un ser que nunca pecó, ejemplo de santidad, ejemplo de entrega, de servicio, ejemplo de amor, el Señor Jesucristo. Pero hubo un siervo también, un siervo que lo vemos allí en el Nuevo Testamento, autor de casi todas las epístolas, el apóstol Pablo. Fiel reflejo del carácter de Cristo, el apóstol Pablo. No quiere decir que no pecó, porque también tuvo sus cositas, porque era ser humano como nosotros. Pero el apóstol Pablo es un gran ejemplo del carácter de Cristo, de la conducta de un cristiano. Y tenemos otras personas también en el Antiguo Testamento. Noé, por ejemplo. Allí, no lo busquen, se lo menciono yo. Allí en Génesis, por ejemplo, capítulo 6, verso 9, vemos que por su conducta, Noé, por su conducta, halló gracia ante los ojos de Jehová. Y no solo que halló gracia, y esto realmente me conmueve, sino que con Dios caminó Noé, dice la palabra de Dios. Con Dios caminó Noé. ¿Qué iban juntos de la mano? No. Tenía una vida de obediencia a Dios. Avanzó en la vida obedeciendo a Dios y teniendo una relación íntima con Dios. A tal punto que todos se les reían y se le burlaban porque vivían un tiempo de sequía tremenda. No había indicios de que fuera a llover. Escholle no daba en esa época, ni el negro del clima decían que iba a llover. Y sin embargo, Noé confió en lo que Dios le dijo. Preparar el arca. Y fíjense ustedes que por esa obediencia, que es parte de la conducta, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y con Dios caminó Noé. Otro gran hombre en cuanto se caracterizó por la obediencia a Dios fue Enoc. Enoc, allí en Génesis capítulo 5, versículo 22, dice: y caminó Enoc con Dios. Y caminó Enoc con Dios. Porque también tenía una vida de obediencia, una vida de entrega a Dios, una vida de dependencia a Dios. Y caminó Enoc con Dios. Y ayer, mientras estaba solo y preparaba esta enseñanza y tenía este tiempo a solas con el Señor, decía, como mi esposa siempre dice cuando le toca enseñarme en el instituto, qué lejos que estamos. Y si pensamos que no estamos lejos de esos parámetros divinos, estamos siendo un poquito orgullosos tal vez, ¿no? Porque altaneros, porque estamos lejos. Pero procuremos cada día imitar a estas personas. Dice que caminó Enoc con Dios. Y el versículo 24 del capítulo 5 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. ¿Y saben qué? Hebreos 11:5 dice: fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Hermanos, nosotros estamos esperando el arrebatamiento, ser arrebatados. Caminemos con Dios, andemos con Dios, permanezcamos en Él, dependamos de Él, para que cuando la iglesia sea arrebatada, nos vayamos con el Señor para siempre, por la eternidad. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a imitar y que el Señor nos ayude a obedecer y verdaderamente que tengamos una conducta que incite y que incentive a otras personas a tener el mismo Dios que tenemos nosotros. El Señor les bendiga. Amén.